En este video veremos cómo realizar correctamente el masaje pre-competición. Este video es parte de nuestro curso gratuito sobre el masaje deportivo y el taping, el cual hemos publicado aquí en este canal de YouTube. Al final del video, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre este masaje. Ahora prepárate para ver unas imágenes espectaculares. Hablamos del masaje pre-competición. Este masaje se aplica antes de un esfuerzo muy importante, casi diría maximal. Se realiza con una manipulación muy rápida, muy ligera, donde podemos combinar fricción, vibración y percusión. Por lo tanto, hay una serie de técnicas que superponemos en muy pocos minutos. Esto es porque de alguna manera tenemos que estimular el músculo de nuestro atleta. Aumentamos obviamente la vascularización general, el estado de excitabilidad del músculo, que ya está acentuado por la adrenalina relacionada con la competición. Con nuestra intervención creamos un estímulo mayor, un impulso mayor para prepararlo para este evento, asociado también con productos que pueden mejorar, por ejemplo, como el Alcanfor. Bueno, eso es un poco anticuado, pero seguro que efectivo. Luego hay muchos productos actuales, hay cremas específicas que de dos formas logran dejar un calor cutáneo importante. Entonces, si asociamos nuestras técnicas con estos productos, la zona estará muy caliente y lista para el esfuerzo. Entonces, el objetivo es estimular, pero no relajar. Como te decía, creamos un estado de excitabilidad, es decir, el músculo se activa de una manera tan rápida y veloz que posteriormente a este tratamiento, que de todas formas tiene un tiempo muy limitado, son unos 5 minutos por pierna, por lo tanto un total máximo de 10 minutos. El músculo logra encontrar de inmediato la dimensión adecuada para enfrentar el esfuerzo y por lo tanto también la psicología del atleta se predispone de manera más positiva. Y las técnicas utilizadas son prácticamente estas tres que ya mencioné. Entonces, fricción, percusión y vibración. Aquí están las imágenes de las que te hablaba. Bueno, esto es el inicio del masaje. Comenzamos desde la pantorrilla, donde comenzamos con una fricción rapidísima, por lo tanto una manipulación, un movimiento muy rápido, con la rodilla flexionada. Sí, la rodilla flexionada puede dar la sensación de un fuerte impulso en el músculo. En realidad es algo muy ligero y esto es importante porque de todas formas tenemos que despertar el músculo, pero no traumatizarlo. Por lo tanto, no crear molestias. Solo debe ser una manera para oxigenar bien el músculo y darle el nutriente necesario para enfrentar el esfuerzo. Como podemos ver, el tiempo es bastante limitado, por lo tanto permanecemos aproximadamente 1,5 minutos por sector, por un total de aproximadamente 5 minutos. Eso es algo que se debe hacer rápidamente también porque luego el atleta no debe relajarse en la camilla, debe estar listo de inmediato y listo para el evento, para la competición. Esta es una de las muchas manipulaciones que podemos adoptar asociada a la fricción, donde de dos formas intentamos tomar más aire, por lo tanto más músculo posible. No debemos teorizar demasiado sobre esto. Se trata de una vibración, así que debemos alternar esas técnicas que conocemos para mantener alta la atención, mantener despierto el atleta. Nosotros debemos transmitirle, darle energía. Estamos haciendo básicamente una transmisión energética. Porque como ves, consumimos mucha energía en pocos minutos y se la transmitimos a nuestro asistido, a sus piernas. Seguramente esa energía se percibe en las imágenes. Tratamos de evitar interrupciones durante ese masaje, así que solo lo necesario para reponer aceite y crema que puedan necesitar. Debemos intentar mantener la continuidad. Así que sí, tenemos esos 2, 3 segundos, 4 para intentar establecer el producto en la piel, pero debe ser algo muy rápido. En este caso estamos aprovechando la gravedad, pero no es necesario. Esto no es por la gravedad, simplemente para evitar girar el paciente, para evitar que el atleta se mueva, prácticamente para no perder tiempo. Vamos a estimular también los músculos flexores manteniéndolo boca arriba. De hecho, haciendo trabajar la parte. En lugar de hacerlo girar, tendríamos de todos modos una pérdida de tiempo y en esos casos todos los segundos son valiosos. Entonces, usualmente haces que el deportista se coloque boca arriba y haces todo desde esta posición.
como estamos viendo ahora. Una vez que he sintonizado esos músculos, luego hago un resumen general y así precisamente porque el atleta siente que la pierna está completamente unida. Esto que estamos viendo ahora es una técnica de percusión que tiene un sonido característico, casi como una palmada. Cuando pasamos del frotamiento a la percusión hay inmediatamente una percepción también sonora en el movimiento porque golpeamos efectivamente en cierto sentido la parte que estamos trabajando. Una cosa muy rápida, muy veloz, de unos pocos segundos, pero que de todos modos contribuye mucho a generar esta fuerza. Puede realizarse también en otros músculos o solo en la pantorrilla. No, eso lo podemos seguir donde queramos. No hay limitación, así que la misma percusión que hacemos en la pantorrilla la podemos hacer en el cuádriceps o en los músculos flexores. Y podemos decir que en general ese masaje pre-competición, obviamente con las mismas técnicas que hemos visto, puede realizarse en todos los distritos. Digamos que cuando, por ejemplo, vamos a hacer una especie de activación pre-competición en la espalda, aprovechamos mucho más el frotamiento porque es lo que genera el calor, que es lo que buscamos para prepararlo para el esfuerzo. En las piernas, en cambio, podemos utilizar las tres técnicas justamente porque el atleta tiene un gran estímulo y asociado a esta forma de adrenalina que ya ha acumulado psicológicamente, porque está a punto de competir, le da el impulso necesario para estar listo para la competición. Muy bien, este fue nuestro vídeo sobre el masaje pre-competición. Asegúrate de ver también el vídeo sobre el masaje post-competición y el masaje transverso profundo. Puedes verlos haciendo clic en las miniaturas laterales. Si te gustó este vídeo, asegúrate de compartirlo, darle un me gusta, comentar abajo y suscribirte al canal. Si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, revisa el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.